Llegamos ahora al domingo 19 del tiempo ordinario. Las lecturas que hemos escuchado en el Antiguo Testamento nos hemos encontrado con el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Es Elías en el monte Horeb. Me detengo en una frase, tal vez, para ser sintéticos en torno a la primera lectura, en una frase que el Señor le ha dicho a Elías. Le dijo: sal y ponte de pie. Es la primera frase tal vez importante de la primera lectura de hoy. Sal y ponte de pie. Porque al pensar en esa frase, se nos puede venir a la mente de nosotros una serie de acciones, una serie de movimientos internos en nuestra vida. Surge una pregunta a la luz de esa idea, de esa frase. ¿De dónde debo yo salir? ¿De qué parte debo de salir? No nos estamos refiriendo solo al salir físico, que más aún está restringido, ¿no? Para cuidarnos, para protegernos. No nos referimos solo al salir de manera física, sino ¿a qué salir podemos referirnos acá? Sal y ponte de pie. Tal vez tenemos una serie de ataduras que no nos permiten salir hacia el encuentro del Señor. Elías va hacia el encuentro en la búsqueda de Dios, pero Elías va buscando los lugares equivocados para encontrarse con el Señor. ¿Cuáles son las cosas en las cuales debemos nosotros salir para podernos encontrar con Dios? Nos preguntamos si durante este tiempo de confinamiento, ya son mucho tiempo, más de 100 días, ¿de dónde tú has salido? ¿Qué es lo que te ha vuelto a ti, por ejemplo, más solidario, con una actitud más abierta hacia los otros, menos egoísta, menos encerrada en sí misma, en sí mismo, y con una capacidad de ver a los demás? ¿Es eso lo que ha sucedido en tu vida y nuestra vida durante este tiempo? ¿O ha sido lo contrario? Nos hemos vuelto egoístas, nos hemos encerrado en nosotros mismos, no solo físicamente, sino en el corazón. Durante este tiempo nos hemos olvidado de Dios, no hemos rezado en la casa, no hemos leído la palabra en la casa y solo hemos recurrido a Dios cuando sentimos miedo. ¿Será eso lo que nos ha pasado? El Señor hoy le dice a Elías: sal. Sal es una acción, es un verbo, que quiere decir no te puedes quedar anclado en ti mismo, no te puedes quedar anclado en tu propio yo. Es necesario ver hacia adelante a los otros, a las personas, a los que tienen necesidades, a los que sufren, que no me puedo quedar yo tranquilo en mi propio yo, que tengo que ver a los demás, que me tienen que importar los otros. Por eso todavía la frase es tan activa que no solo nos invita a salir, sino a ponernos en pie, porque posiblemente hayan cosas, situaciones, aspectos que nos tienen acostados. No me refiero a acostados físicos, me refiero a acostados en nuestras iniciativas, acostados en nuestras actitudes. ¿Cuántas cosas nos pueden tener deprimidos, sumidos en la ansiedad, sin esperanza, sin ilusiones?
con una mirada y un rostro triste, pensando de que no hay alternativas, de que no hay nada positivo en medio de todo. Ponte en pie quiere decir, pon la mirada en Dios, pon la mirada en el Señor. Tu actitud cámbiala de una actitud pesimista a una actitud positiva, de una mirada triste a una mirada alegre, de una mirada desesperada a una mirada esperanzadora. ¿Y sabes por qué? Porque la respuesta la sigue diciendo la primera lectura, seguido de la frase, sal y ponte de pie. Y él da la respuesta, el Señor va a pasar. Te pregunto a ti esta mañana, ustedes que están aquí, los que nos ven, ¿han visto pasar al Señor en esta cuarentena? ¿Lo han visto pasar? ¿O ustedes se han vuelto ciegos y sordos, que no han sido capaces de ver pasar a Dios en su vida? ¿Han cambiado ustedes y yo algo de nuestra vida? Aquellas cosas que estamos haciendo incorrectas, que no son buenas, que son un pecado, ¿las hemos dejado de hacer? Hemos dejado nuestros pecados y hemos aprendido a vivir la vida en la santidad, buscando constantemente ser mejores y no peores. Hemos hecho un camino por allí, porque el Señor está pasando. ¿Lo has visto o no lo has visto? De eso depende que nosotros, cuando la comunidad vuelva a la normalidad, a la supuesta normalidad o a la nueva normalidad, llamémosle mejor, nosotros podamos volver, como yo siempre lo he repetido acá en más de 100 Eucaristías, que yo lo he repetido, que no podemos volver a la asamblea cristiana, a la iglesia, a las actividades habituales de la iglesia, si no volvemos diferentes, nuevos, con un corazón cambiado. Porque volver a la iglesia con los mismos pecados de siempre sería desperdiciar o haber desperdiciado todos estos días y tiempo que el Señor nos ha permitido. Porque aún en medio de todo el dolor que ha provocado en múltiples familias y que lo sigue provocando esta pandemia por la muerte de los seres queridos y de las personas que más queremos, aún así, en ese tiempo y en esta circunstancia, el Señor está pasando, está haciendo camino, pero tenemos que verlo y oírlo, porque si no, va a ser imposible que nosotros podamos cambiar nuestro corazón. Por lo tanto, yo hoy a ustedes como a mí mismo, nos invitamos a poder ponernos de pie, a salir de nuestra situación egoísta, ponernos de pie para poder permitir ver pasar al Señor que va llegando a la vida de nosotros, lo que los biblistas llaman el kairoi de Dios. Dejemos que el paso de Dios por mi vida sea tan efectivo, que mi vida sea distinta, que mi vida cambie, que Juan, Pedro, Luis, María, después de esta pandemia, sean hombres correctos, mujeres correctas, que seamos personas de una sola pieza, que seamos santos como el Señor nos pide ser santos, no mundanos, que no vivamos las cosas que el mundo nos ofrece, sino que seamos distintos, que los demás noten en nosotros el cambio, que no seamos los mismos, que se note que el Señor está pasando por la vida de nosotros. Por lo tanto, no podemos pasar desapercibido
el paso de Dios por nuestra vida. Dios se manifiesta en lo pequeño, en una brisa tenue, es decir, Dios se manifiesta cuando somos humildes, no necesariamente cuando hacemos cosas para llamar la atención, como por ejemplo lo que Pedro ha pedido: Señor, haz que camine sobre el agua. Es una cosa extraordinaria, pero ven que Pedro también dudó, porque Dios no se manifiesta en las cosas extraordinarias, Dios se manifiesta en las cosas sencillas, en el corazón que se deja tocar y que dejándose tocar cambia y hace gestos bonitos, hace cosas bonitas por los otros, cuando nos volvemos verdaderamente solidarios. ¿Será entonces que después de un gesto tan claro como lo que Jesús había hecho antes del evangelio que hoy escuchamos, la multiplicación de los panes, los discípulos ya están en condición de expresar su fe en Jesús como Mesías? Podemos recordar esta mañana que el primer cuadro que hemos escuchado en el evangelio en diversos días ha sido siempre la falta de fe de los propios coterráneos de Jesús en Nazaret. También pudimos ver del labio de Herodes Antipa cómo reaccionaba ante la persona de Jesús. Y ahora, en verdad, son los discípulos en el evangelio de hoy los que tienen que dar testimonio de la obra mesiánica de Jesús en su propia vida. El marco de este texto de hoy es la oración, porque la oración siempre es el camino para poder permitir a Dios pasar por la vida de nosotros. Si no tenemos tiempo de intimidad con Dios, no vamos a poder escuchar el paso de Dios por nosotros. Al comienzo Jesús ora en la montaña y desde su oración acompaña la travesía que están haciendo los discípulos por el lago. Jesús siempre está con nosotros y más aún Jesús siempre está en las travesías de nuestra vida. No siempre Jesús solo está, más bien, cuando tenemos las cosas buenas en la vida. Jesús está en cualquier circunstancia de nuestra vida. Jesús sabe estar con nosotros en los momentos felices, pero también sabe estar con nosotros en las adversidades de la vida. Las dos intenciones de Pedro en las que grita Señor tienen de verdad una fuerza oracional. El Señor quiere decir, la palabra Señor puesta en la boca de Pedro, hoy quiere decir, tú eres la única alternativa, no hay nadie más. ¿A quién vamos nosotros a recurrir si no a Dios? ¿Por qué cuando estamos hasta el cuello, por qué cuando nos llega la enfermedad, entonces ahí sí gritamos, Señor, Señor? ¿Por qué hasta que nos llega una enfermedad? ¿Por qué hay personas que han buscado la iglesia hasta que vino la pandemia? Más aún los templos se cierran en la pandemia, ¿no? Y la gente que más reclama que se abran los templos son los que nunca han venido a la iglesia. Esos son los que reclaman. Los que venimos a la iglesia habitualmente somos capaces de entender, tenemos capacidad de entendimiento y sabemos que no se puede abrir el templo de manera así grande para todos, que no se puede, por cuestión de seguridad y respeto de la vida de todos. Pero muchos reclaman, ¿y por qué no se abre el templo? Sí, pero ¿has venido tú antes? No, si venía solo cuando era la misa de un difunto, entonces ahí sí aparecía. Entonces no hay que reclamar nada, no hay nada que reclamar. Cuando uno no puede reclamar lo que no vive, uno no puede reclamar lo que no vive. Por lo tanto, hay que permitirle al Señor esas palabras de Señor, sálvame, quiere decir, tú eres la única alternativa. Nadie puede redimir nuestra vida ni salvar nuestra existencia.
que no sea Jesús. Si tu vida ha estado alejada de Jesús, ahora es el momento. Yo les digo algo muy importante. Aquella persona, aquel hombre, aquel cristiano, aquel bautizado que se ha alejado del Señor es como un esqueleto vivo. Eso es. Una persona sin Dios es un esqueleto vivo que camina. Pero una persona viva tiene una relación profunda con Dios, con el Señor de la vida. Y nuestra vida se vuelve lo que debe de ser, se vuelve una actitud floreciente, se vuelve una expectativa, se vuelve una luz para los demás. La vida de aquellos que se han alejado del Señor es una vida vacía y por eso llegan a tener depresión, ansiedad, desesperación, muchos hasta incluso quitarse la vida. Por eso es importante nuestra relación con Dios. El hombre solo es hombre en la medida en que se relaciona profundamente con Dios. Sin Dios nosotros somos nada, nosotros somos soplos sin Dios. Aún con Él ya lo somos, pero sin Él somos absolutamente nada. La reacción final de la comunidad, apoyada en un gesto de postración ante Jesús, dice que los discípulos, cuando han visto caminar a Jesús sobre el agua, se han postrado. Ese es el gesto, esa es la necesidad que debemos de tener hoy en este día. Después de tantísimo tiempo y de meses en confinamiento, nuestra actitud debe de ser de adoración. Al único que debemos adorar es a Dios. Y debemos de tomar tiempo en nuestra familia para detenernos delante de la palabra, desempolvar la Biblia, que ya ha de tener hasta cucarachas porque hace tiempo que no la tocas. Desempólvala, sácala y lee, que allí en ese montón de polvo que tienes en tu Biblia, allí están las palabras de vida eterna. Es ahí donde están las palabras de aquel que dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí donde tienes la Biblia ensuciada, sucia, ahí están las palabras de vida eterna. Toma tiempo para leer la palabra. No desperdicies tus horas en cosas inútiles y superficiales en tu familia. Apaga el televisor. Apaga tu televisor y toma la Biblia. Toma espacios para rezar junto a la palabra. Toma espacios también para rezarle a la Virgen María. Agarra el rosario y toma un momento para rezar. Dirígete a Jesús a través de la Virgen María. Toma tiempo para Dios. Adora a Dios verdaderamente en tu alma y en tu cuerpo. No te olvides de esta afiliación que debemos de tener con Dios. No seamos paganos, no actuemos como paganos en nuestra propia familia. Demostremos nuestra actitud de cristianos, demostrémoslo con nuestra vida continua. Este tiempo es para eso, es el tiempo del Señor, es el tiempo de la adoración, es el tiempo de intimar con el Señor para volvernos a Él continuamente. También, mis queridos hermanos, no podemos olvidar que el relato de hoy apunta a una confesión de fe. Los discípulos que terminaron postrados ante el Hijo de Dios han respondido entonces con la palabra más exacta. Han respondido no solo con la palabra, sino con los gestos. Se han postrado ante aquel que es el Señor. Por eso el itinerario de Pedro es para nosotros un modelo de fe. Comienza con ese juego de palabras entre Jesús y Pedro. Yo soy. Y Pedro dice: sí, eres tú.
Luego ese yo soy que está en boca de Jesús es un eco de la revelación. Parece aquellas mismas palabras del Éxodo capítulo 3 que le decía Yahvé a Moisés, y Moisés pregunta a Yahvé: ¿yo qué le voy a decir a mi pueblo? ¿Quién eres tú? Y Yahvé le respondió, Yahvé Dios le respondió: dile, yo soy el que soy. Esas palabras, ese juego de palabras en el Evangelio de hoy quiere decir: yo soy Dios, yo soy Dios, y yo soy el único que puedo salvarlos, yo soy el único que puedo redimirlos, que puedo hacerlos distintos. Es el mismo Dios que abre camino en los lugares imposibles. Es el Señor que nos orienta, que nos lleva hacia caminos diferentes, hacia pastos verdes. Cuando Pedro siente miedo, comienza a hundirse y a gritar: Señor, sálvame. Jesús, por su parte, le tendió la mano a tiempo y le declara su fe. ¿Cuántos de nosotros ya tal vez estamos gritando: Señor, sálvame? ¿Por qué tenemos que gritar estas palabras tan bonitas cuando estamos hasta arriba? ¿Por qué buscamos al Señor cuando ya estamos enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo buscamos cuando podemos mover nuestros pies? ¿Por qué no lo buscas cuando puedes ver? ¿Por qué no lo buscas cuando puedes oír? ¿Por qué no lo buscas cuando tienes una familia y Dios te ha bendecido todavía porque no hay nadie en tu casa tal vez que esté viviendo una situación dolorosa? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué nos quedamos como paganos sin ninguna respuesta a Dios? ¿Qué sucede en nosotros? El Señor, sálvame, tiene que pronunciarse desde dentro de nosotros, no porque estemos en el momento de desesperación, sino porque de Jesús debe de ser una necesidad importante, fundamental, vital en la vida de nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando viene el peligro, cuando nos sentimos sometidos al mal, la palabra sigue siendo fuerte, la palabra sigue siendo vital. La fe de Pedro se desnuda, se deja desnudar en el interior de él porque empieza a dudar. Jesús ha tendido la mano a Pedro, aunque Pedro cree y ama a Jesús, pero de repente entró la duda en él. Jesús reconoce la fe que tiene Pedro, pero también la fe frágil de Pedro. El maestro parece pedirle que haga suya la oración de confianza que ya también el Salmo 62 nos recordaba en otra ocasión. En Dios solo el descanso de mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca, mi salvación, mi ciudadela, no he de vacilar, recuerda el salmista. Estamos hoy entonces, mis hermanos, en este Evangelio ante una bellísima catequesis que la podríamos titular mejor diciendo la catequesis sobre la confianza en el Señor. En medio de las dificultades y la prueba, Pedro, que ha pedido un imposible, ahora él y todos hemos de saber que aún cuando las cosas son imposibles, se puede lograr confiando en la palabra del Señor, tomando tiempo para Dios desde nuestra familia. Por otra parte, hoy, más que proclamarnos con fuerza el valor de la vida, Jesús tomó a Pedro de la mano, sacándolo del caos de las aguas. Jesús lo ha levantado de su tristeza, de su desesperación. Él sabe esperarnos, el Señor sabe estar atento a nosotros.
Y aunque hayan pasado 100 días inútiles en la vida de nosotros, porque los hemos desperdiciado sin crecer en nuestra vida espiritual, en la familia, todavía estamos a tiempo. Porque esto apenas comienza, esto apenas comienza. No es el final de lo que estamos viviendo, apenas comenzamos. Así es que es el momento de levantarnos, de poder poner la mirada en Dios de manera total y profunda y poder decirle al Señor: Señor, sálvame, aquí estoy. Un poco tarde porque soy un poco difícil de comprender las cosas, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tarde, pero aquí estoy. Por eso, pidámosle al Señor en esta Santísima Eucaristía que nos dé un corazón de discípulo para que podamos confiarnos en Él de manera plena y total. Así sea. Amén.